Hola, muy buenos días. Esperando que se encuentren bien en conjunto con Victoria Arellano, Danitza Bastías, Valentina Chandía, Francisca Painián y Catalina Cepeda, el día de hoy presentaremos sobre la muerte del Papa Francisco por un accidente cerebrovascular. Hace unas semanas se dio a conocer la muerte del Papa Francisco, evento que ha causado un gran revuelo, no solo en la Iglesia Católica, sino que a nivel mundial. Según informaron medios oficiales del Vaticano, fue a causa de un accidente cerebrovascular seguido de un paro cardíaco, una grave condición en la que el flujo de la sangre se detiene, por lo que no llega al cerebro y produce lamentablemente la muerte de manera inmediata. Sin embargo, se conocen varios antecedentes de salud de los que padecía el Papa que permiten explicar los motivos que lo llevaron a sufrir el accidente. Por ejemplo, fue diagnosticado con diabetes de tipo 2 e hipertensión. Es por esto que decidimos plantearnos la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo los factores previos del accidente cerebrovascular del Papa generaron una interrupción en el flujo sanguíneo? Esto con el objetivo de relacionar conceptos físicos sobre el comportamiento de fluidos con los factores de riesgo que tenía el Papa y que producen una ACV. Antes de responder esta pregunta, es indispensable conocer en qué consiste una ACV y qué relación tiene con los antecedentes que tenía el Papa Francisco. Para empezar, debemos entender qué es un accidente cerebrovascular. Este se produce cuando hay interrupción en el flujo sanguíneo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes. Esto genera que las células cerebrales fallen y se provoquen daños relacionados con un coma, debido a que no se oxigena la parte del cerebro relacionada con la conciencia, como también un paro cardíaco, debido a que deja de funcionar la parte del cerebro que da la orden al cerebro de bombear sangre. En el caso del Papa, sufrió de ambos, lo que inmediatamente causó su muerte. Existen dos tipos de accidente cerebrovascular. Por una parte tenemos al isquémico o infarto cerebral. Se produce cuando un coágulo obstruye una arteria que lleva sangre hacia el cerebro. Esto provoca daños que pueden ser irreversibles. Este fue el que el Papa sufrió. Por otra parte está el hemorrágico o derrame cerebral. Se produce cuando una arteria que lleva sangre al cerebro se rompe. Para que se produzca una ACV existen diversos factores de riesgo, tanto modificables como no modificables. Por parte de los modificables tenemos a la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el colesterol alto, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, obesidad y sobrepeso, sedentarismo, mala alimentación basada en grasas saturadas, sal y azúcar, fibrilación auricular y otras enfermedades cardíacas que pueden generar coágulos, el uso de drogas como cocaína o anfetaminas, el estrés crónico y salud mental descuidada. Por parte de los no modificables está la edad, teniendo un mayor riesgo a partir de los 55 años. El sexo, ya que los hombres tienen más riesgo, pero las mujeres mueren más por ACV. Los antecedentes familiares de ACV, la raza o la etnia, algunas etnias, como la afroamericana o la hispana, tienen mayor riesgo. Y por último está el historial personal de ACV o AIT previo. Seguiré con los antecedentes que tenía el Papa que pudieron causarle la ACV. En primer lugar, tenemos la diabetes tipo 2. Esta, a modo general, consiste en que los niveles de glucosa en la sangre son muy altos debido a que el cuerpo no utiliza correctamente la hormona encargada de metabolizarla, es decir, la insulina. La elevada concentración de azúcar genera que la sangre sea más densa y esto, a su vez, aumenta la probabilidad de formar placas en las arterias o coágulos sanguíneos. En segundo lugar, tenemos la hipertensión. Esta es una enfermedad crónica en la que la presión de la sangre contra las paredes de la arteria se mantiene elevada de forma constante. Esto es igual o mayor a 140/90 milímetros de mercurio. Esta condición daña los vasos sanguíneos y aumenta el riesgo de sufrir enfermedades graves como accidentes cerebrovasculares, infartos cardíacos, insuficiencia renal y problemas de visión. Aunque suele no presentar síntomas, es peligrosa si no se controla, dado que su corazón tiene que hacer un mayor esfuerzo para bombear sangre. Puede manejarse con medicamentos, una dieta saludable, ejercicio regular y evitando el alcohol, el tabaco y el estrés. En tercer lugar, y dado los antecedentes presentados, es muy probable que el Papa haya sufrido aterosclerosis. En la aterosclerosis de grandes vasos se forman placas de grasa en las paredes de las arterias que llevan sangre al cerebro. Estas pueden estrechar su área y reducir el flujo de sangre y oxígeno. Si una placa se rompe, puede generar un coágulo, al que se le llama trombo, que bloquea la arteria. A veces el coágulo se desprende y viaja hasta el cerebro produciendo una embolia. Tanto los trombos como los émbolos pueden causar una ACV al bloquear el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro.
En cuarto lugar tenemos las bronquiectasias múltiples. Esta es una enfermedad pulmonar crónica que puede debilitar y dilatar las vías respiratorias y hacerlas más susceptibles a las infecciones. Se define como la dilatación permanente de los bronquios centrales o de mediano calibre debido a la destrucción de los componentes elásticos y musculares de las paredes bronquiales. Secundario a un proceso inflamatorio crónico que implica un círculo vicioso de infección e inflamación de la vía aérea. La presencia de bronquiectasias conlleva el desarrollo de infecciones respiratorias recurrentes, siendo los síntomas cardinales la tos y expectoración mucosa o purulenta de magnitud variable, asociada al deterioro de la capacidad respiratoria y de la función pulmonar. Al ser una inflamación, esta se puede extender a otras arterias y la infección puede causar que se formen coágulos. También se puede decir que, dado su cargo, el Papa llevaba una vida sedentaria, además de presentar obesidad por la misma. Es necesario manejar un par de conceptos físicos sobre fluidos para poder comprender el comportamiento de la sangre, aspecto importante a la hora de hablar de una ACV. La densidad es la magnitud escalar que expresa la cantidad de materia de una sustancia contenida en un determinado volumen. La viscosidad es la resistencia al flujo de un fluido y la resistencia al movimiento de un objeto a través de un fluido. La presión se define como fuerza por unidad de área. Esta, en un fluido, se puede ver como una medida de la energía por unidad de volumen por medio de la definición de trabajo. Esta energía se relaciona con las otras formas de energía del fluido por medio de la ecuación de Bernoulli. La tensión superficial son las fuerzas cohesivas entre las moléculas de un líquido. Las moléculas de la superficie no tienen otras iguales sobre todos sus lados, y por lo tanto se cohesionan más fuertemente con aquellas asociadas directamente en la superficie. Esto forma una película que hace más difícil mover un objeto a través de la superficie que cuando está completamente sumergido. La fuerza de resistencia en sangre se le conoce como resistencia vascular. El flujo se ve afectado por el gradiente de presión y la resistencia que encuentra el fluido entre dos puntos. La resistencia vascular es la oposición al flujo, causada principalmente por la fricción de la sangre contra las paredes de los vasos. La resistencia vascular está directamente relacionada con el diámetro del vaso, es decir, los vasos más pequeños tienen mayor resistencia. Las fuerzas de sustentación son fuerzas generadas por un objeto que se mueve a través de un fluido, como el aire o el agua, que actúan perpendicularmente a la dirección del flujo del fluido. Estas fuerzas permiten que objetos como las alas de un avión, las aves o incluso los peces se mantengan en movimiento o en reposo en un fluido. Ahora, continuando con la explicación del accidente cerebrovascular en relación al flujo y la dinámica de la sangre, se tiene que el flujo sanguíneo en el sistema circulatorio se comporta como un fluido que se desplaza por tuberías de distinto tamaño y cuya velocidad y presión varían según el diámetro de los vasos. Cuando la sangre pasa por una arteria más estrecha, su velocidad tiende a aumentar, mientras que en zonas donde el diámetro de los vasos se amplía, la velocidad disminuye. Teóricamente, al haber menor área, la sangre debería pasar a mayor velocidad para mantener el caudal constante, pero debido a que las arterias no tienen la fuerza necesaria para que el flujo pase por dicha velocidad, este disminuye. Esto es importante al estudiar un accidente cerebrovascular porque una obstrucción como un coágulo o una placa de grasa modifica drásticamente esta relación, alterando el equilibrio del flujo y provocando aumentos de presión en sectores cercanos al bloqueo. La ecuación de Bernoulli se puede considerar como una apropiada declaración del principio de conservación de la energía para el flujo de fluidos. El comportamiento cualitativo que normalmente evocamos con el término de efecto Bernoulli es el descenso de la presión del líquido en las regiones donde la velocidad de flujo es mayor. Este descenso de presión por un estrechamiento de una vía de flujo puede parecer contradictorio, pero no tanto cuando se considera la presión como una densidad de energía. En el flujo de alta velocidad, a través de un estrechamiento, se debe incrementar la energía cinética a expensas de la energía de presión. Si la velocidad aumenta, el flujo sanguíneo también va a aumentar. Y en el caso del Papa, debido a la arteriosclerosis, el radio de la arteria es menor, por ende, su área también, lo que provoca que disminuya el flujo sanguíneo. La energía que mantiene en movimiento la sangre se reparte entre su velocidad, su presión interna y su posición respecto a la gravedad. En una arteria sana, esta energía se conserva de manera estable, por lo que si aumenta la velocidad del flujo, disminuye la presión y viceversa. Si la velocidad de la sangre aumenta en una arteria que se estrecha, la presión lateral de los vasos disminuye. En el cuerpo del Papa, esta caída de presión comprometió la llegada de la sangre hacia órganos clave, como el corazón o el cerebro, provocando un ictus cerebral y un paro cardíaco. La sangre se acumula en un punto y el sistema cardiovascular no llega a su destino. Este desequilibrio favorece la hipoxia y a la descompensación total del sistema. En los vasos más delgados, como los capilares presentes en el cerebro, la sangre se mueve lentamente debido al roce con las paredes del vaso, que impone resistencia al avance del fluido. Esta resistencia depende del radio del vaso, de la viscosidad de la sangre y del largo del trayecto. Si un vaso sanguíneo se estrecha, o sea, que disminuye su radio, el flujo cae drásticamente.
Cuando ocurre una deformación del vaso que impide el tránsito del flujo sanguíneo, se genera una acumulación de presión y una disminución del oxígeno, lo que puede llevar a la muerte celular. En el caso del Papa, sus arterias se habían estrechado por la arteriosclerosis y por el accidente cerebrovascular isquémico, y su sangre era mucho más viscosa por la diabetes y por la edad. El resultado de esto fue un flujo sanguíneo muy reducido, y para compensar lo anterior, su corazón tuvo que generar más presión, pero este aumento de presión sostenido sobrecargó el corazón hasta que colapsó. Ahora veremos el número de Reynolds, el cual es un número experimental utilizado en el flujo de fluidos, que nos sirve para predecir la velocidad del flujo en el que va a ocurrir la turbulencia, considerando también que el tipo de flujo que presenta la sangre influye. La naturaleza del fluido depende de la densidad, velocidad, viscosidad del flujo y el diámetro de la arteria. En condiciones normales, este es ordenado y predecible, lo que conocemos como laminar. Pero cuando hay obstrucciones o alteraciones en la forma de los vasos, el flujo puede volverse caótico, lo cual conocemos como turbulento. Este último facilita la formación de coágulos y aumenta el riesgo de daño vascular. Cabe recalcar que la turbulencia es normal cuando los vasos sanguíneos presentan bifurcaciones, pero no cuando su trayecto es continuo. El Papa Francisco falleció debido a un accidente cerebrovascular isquémico, también conocido como infarto cerebral, sufriendo posterior a esto un paro cardíaco, lo cual se pudo explicar a través de los distintos principios físicos aplicados en este trabajo. El conjunto de preexistencias tales como arteriosclerosis, hipertensión y diabetes generaron una alteración en el flujo sanguíneo, lo que a su vez provocó una desestabilización en este que terminó en la obstrucción de una arteria cerebral. Dicha obstrucción causó la disminución del suministro de oxígeno y nutrientes al cerebro, lo que desencadenó fallas en este, generando así su fallecimiento.